Hola amigos que están en contacto conmigo en este momento por medio de este video. Mi nombre es Fran Montañez. Yo predico el espiritismo de acuerdo a los libros codificados que fueron publicados por medio de Allan Kardec a partir del año 1857. Estos 5 libros. Libros codificados, el de los espíritus, el de los medios, Evangelio sobre el espiritismo, Cielo y el infierno y en Génesis. Podríamos decir con más detalle que estos libros fueron publicados en las siguientes fechas. Aquí tenemos el libro de lo que es el libro de los espíritus, le llamamos, codificado y publicado en el año 1857 por el señor Allan Kardec. El de los medios, en 1861, el Evangelio según el espiritismo, en 1864, el cielo y el infierno, en 1865 y Génesis, 1869. ¿Okay? Yo predico hace 5 años a través de las redes sociales estos libros que constituyen para nosotros los libros codificados. Son ordenados, lo que quiere decir la palabra, empezando por el libro de los espíritus. También tenemos el libro de los mediums, que es para las comunicaciones. Y lo tenemos, publicado en 1861. Tenemos el libro del Evangelio según el espiritismo, este que está aquí, publicado en 1864. El libro del cielo y el infierno, publicado en 1865. Y el libro de Génesis, en 1869. Esto es lo que nosotros llamamos que es el espiritismo. Como consecuencia de que eso es lo que llamamos el espiritismo, y que eso fue establecido el nombre del espiritismo en 1857 a través del libro de los espíritus por el señor Allan Kardec, que fue responsable de codificar, ordenar la información que venían de espíritus puros y perfectos a través de puros y perfectos, la palabra y la información de Dios. Se establecen estos libros y se hace inmediatamente una definición o una separación de lo que es espiritualismo hasta ese momento. El espiritualismo ha existido toda la existencia, por toda la vida. Simplemente el espiritualismo te habla lo que es diferente o se refiere al espiritualismo como algo diferente a lo que es materialismo. Es una es algo que va en contraposición a lo que es el espiritualismo. El espiritualismo cualquiera es espiritualista. Pero el espiritismo como tal, que sale a la luz por el libro de los espíritus en 1857, Kardec se encargó de lo que son estas 3 palabras que van a aparecer aquí, que es espiritista, espiritismo y medium. Por primera vez surgen en escena cuando se publica el libro de los espíritus. Este hermoso libro que lo he mencionado y lo he presentado a ustedes. Este libro es el primero que tiene alusión y presenta lo que es el espiritismo. La palabra espiritista y la palabra medium. Entonces, quiere decir, partiendo de esa premisa para que no haya confusiones en base a lo que hoy se dice que es espiritismo, pero que no es espiritismo, yo tomo, ¿cómo se llama? Eh, Me afianzo en que lo que estoy predicando y lo que llevo y lo que presento como lo que es espiritismo como tal se refiere a la base fundamental que son los 5 libros codificados, escritos por Allan Kardec, dictado por espíritus puros y perfectos con relación a la información que nos estaban dando los espíritus, nos estaba dando Dios. Ok, fuera de todo eso, existen innumerables personas, innumerables religiones, innumerables filosofías, religiones y modos de ver el espiritismo, y se asumen ellos que ellos tienen lo que se llama espiritismo, que viene como consecuencia de lo que ellos predican. Cada cual tiene el derecho, el libre albedrío. Todos tenemos derecho a expresar nuestra posición, y yo estoy expresando mi posición en base a lo que dicen los libros codificados. Ahora, como consecuencia de esta educación que yo doy a través de escritos, a través de videos publicados en YouTube, están llegando al espiritismo una cantidad enorme de personas que empiezan a preguntar y dicen, pero ven acá, y ustedes son espiritistas, pero aquellos dicen que son espiritistas y dijeron que ellos son los que crearon el espiritismo, y hay otros que dicen que son religiosos y que son espiritistas también. ¿Qué diferencia? Ok, me voy a concentrar en este video
específicamente, el propósito es para los que dicen que son espiritistas, de Joaquín Trincado. El señor Joaquín Trincado, podemos tener del señor Trincado la siguiente información muy importante, que es voy a tener aquí una biografía breve de lo que el señor Joaquín Trincado aparece en lo que se llama Wikipedia. El señor Joaquín Trincado Mateo, su nombre de nacimiento, nació el 19 de agosto de 1866 en Cintruénigo, provincia de Navarra, en España. El 6 de diciembre de 1935, a los 69 años, en Buenos Aires, él falleció, desencarnó. Su ocupación era espiritista, su lengua era español, y él predicaba los movimientos espiritismo y nueva era. ¿Ok? El señor Joaquín Trincado Mateo fundó la M de la Q, que quiere decir Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal en Buenos Aires, Argentina. Entonces, en su biografía tenemos que en su juventud y su familia nos habla de una manera muy sencilla, no voy a elaborar tanto aquí, es lo que aparece publicado. Trincado Mateo nació el 19 de agosto de 1866, y cito, en la población navarra de Cintruénigo, en España. En el seno de una familia obrera, sus padres, Ignacio Trincado Alfaro y Romualda Mateo de Ayala, se casaron el 13 de abril de 1856. Okay. Realizó estudios con los jesuitas, con quien estuvo 18 meses. Luego estudió electricidad. En 1903, cuando contaba con 37 años de edad, viajó a la Argentina en el carguero Berenguer el Grande, y hay evidencia de esto que estamos diciendo. Entonces, en Buenos Aires se hizo miembro de la Asociación Espiritista La Constanza, dejando al grupo algún tiempo después con varios seguidores. En 1910 abrió un oratorio en su casa en el que realizaba a diario espiritistas en las que participaban la medium hablante Mariana Palacios, el medium de posesión Pedro Portillo y el vidente José González. Fruto de esas sesiones escribió varios textos dictados por espíritus superiores. La fundación de la M de la Q, el 20 de septiembre del 1911, Trincado fundó la M de la Q, Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, como le llamaban, y Joaquín Trincado afirma haber viajado al oriente de Jerusalén, donde fue recibido por los guardianes esenios de la escuela Cábala, afirmando que estos le dieron la orden de abrir una escuela, una continuación de la escuela escénica fundada por Moisés, para que fuera una puerta abierta para todo el mundo, destruyendo sofismas, mentiras y tergiversaciones de la vida personal de los grandes profetas. Okay. Esa es la información que tenemos de él allá en Jerusalén. Ok. Participó activamente en el proyecto de integración de países de lengua española, llegando a realizar el 2 de octubre de 1921 una invitación para que se integraran en la Unión Hispanoamericana Oceánica, con el símbolo de la bandera de 7 colores del arco iris y el árbol de Guernica. En 1925 fundó la organización Templo Azul Racionalista, OTAR, para la unificación de los científicos e intelectuales, y luego el Círculo Defensor del Maestro, para unir a la educación laica que los maestros deben enseñar a otros profesores e instructores. Y el 25 de julio de 1931 fundó la colonia Jaime en Santiago de Esteros, en Argentina. En los primeros 24 años de existencia de la M de la Q, se abrieron 184 sucursales en varias provincias argentinas y en España, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Colombia y Venezuela. Para la operación administrativa de su escuela, estableció una rígida disciplina basada en sus estatutos circulares y artículos de la revista oficial La Balanza, El Saldo, de los cuales se conservan copias de 272 números, con instrucciones legales a los gobiernos del mundo. Trincado
escribió muchas obras sobre el espiritismo racionalista. Con el argumento de que sus escritos no perdieran riqueza, no dejó que estos fueran traducidos a otros idiomas. La colonia Jaime, en Santiago del Estero, el 25 de julio de 1932, dirigió la fundación de la colonia Jaime, ocupando una superficie de 549 hectáreas en el kilómetro 711 de la Ruta Nacional número 34 en el departamento Robles, en la norteña provincia de Santiago de Esteros, en Argentina, que todavía existe. En la actualidad todavía viven 25 familias, 81 personas entre niños y jóvenes y adultos, oriundas del mismo Santiago del Estero y de las provincias de Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires y República del Ecuador. También creó la colonia Los Libertadores. Joaquín Trincado murió el 6 de diciembre de 1935. Su mujer María Mercedes Riglos Cosis pasó a hacerse cargo de su obra y cuando ésta falleció fue su hijo mayor Juan Donato Trincado Riglos quien ocupó su puesto hasta su muerte en 1992. Desde entonces la dirección general está a cargo de Víctor Trincado. En su doctrina, existencia de un único creador, Elohí, la sustancia es una y todas las humanidades, una sola humanidad, solidarizada en una sola fraternidad eterna y universal llamada espiritismo. ¿Okay? Vida eterna y continuada, progreso indefinido e infinito, la necesidad de la reencarnación para alcanzar el progreso, pluralidad de mundos habitados. La presentación que Trincado realiza de su doctrina es científica y afirma el espiritismo luz y verdad, estudia, investiga, inquiere, pesa, analiza, comprueba y hace axiomas y leyes que deja libre examen de los hombres y no admite fanáticos, sistemáticos, dogmáticos, detractores, mistificadores, ni supercheros, y no se impone, se expone. Okay. Dice, espíritu y metafísica. El espíritu es la base en las obras de Trincado, al cual define como la causa innata de todo ingenio y razón humana. Es el modulador de todas las leyes que representa la vida o la razón para metafísica y partícula consustancial coeterna de la causa original y única llamada Elohim, el cual el filósofo define como centro vibratorio y padre o raíz de los espíritus. El espíritu es la voluntad de Elohim, con la cual modula su pensamiento o sustancia única universal, donde se establece el éter, alma o electricidad. En su obra Conócete a ti mismo lo define así. Para la vida universal, demostrada en los cuerpos, mundos y hombres, el espíritu es la metafísica, porque hace evolucionar todas las moléculas del infinito que han de reunirse en un solo cuerpo o demostración física. Y por lo tanto es el espíritu, el guarismo imaginario o el ideal de la razón. Y es así la matemática pura. Lo mismo que para el espíritu, la metafísica y guarismo indescifrable, que todo lo metamorfosea para llegar por sus leyes al estado físico demostrativo, es pues Elohí, el guarismo abstracto para la materia, pero el guarismo ideal para el espíritu. De ese ideal del espíritu nace la razón, que primero idea por esos espacios, por ese éter infinito y razonado, de la idea llega a la realidad de la matemática y el ideal se convierte en realidad tangible, que lo medimos y la pesamos aún abstractamente en esa medida y en esa pesada pesamos y medimos la vida, el espíritu y el creador, raíz de estas matemáticas que nos enseñan el peso y la medida de las cosas de su estado físico. Eso está en el libro de Conócete a ti mismo. ¿Ok? Es importante lo que vamos a decir porque todo esto lo estoy citando, yo no estoy diciendo nada todavía. El espíritu es sencillo y no ignorante, pero tiene que vivir en sus obras para perfeccionarse, que se embota en los instintos de la carne, y es cuando empieza su lucha, de los cuales derivan los distintos grados de progreso espiritual. O sea, los progresos espirituales están establecidos en las luchas que tiene el espíritu en la carne, ¿verdad? Sustancia éter es electricidad. Joaquín Trincado afirma que éter, electricidad o alma es la sustancia universal de la cual todo elemento y cuerpo derivan.
Éter, alma o electricidad, decimos la misma cosa y es la única sustancia existente de la cual la electricidad en todos sus fenómenos es la materialización del éter en sus ondas que llevadas a la matemática por las leyes de Ampere, del Ampere, de Ohms y Joule, podemos afirmar que medimos y pesamos el alma universal. Estamos hablando de que el alma se puede medir porque el alma es material. Eso está en el libro de Conócete a ti mismo. ¿Bien? Entonces, pero el éter, que todo lo llena, que a todo lo le da alma para sus formas, que en sí mismo no puede dárselo porque no posee inteligencia, voluntad, como la inteligencia y la voluntad son sólo del espíritu, que es el ordenador y creador de todas las demostraciones de vida. Y estas no es posible verlas, ni existen sino compuestas de éter, materia o sustancia única que el espíritu encuentra para crear las formas que demuestren la vida. Por lo cual, electricidad y espíritu son inseparables. O sea, el espíritu es electricidad, según Joaquín Trincado. Y eso es lo que manejan todos los hombres, sin serles posible cobrar nada sin ese todo. Tu espíritu es electricidad. Filosofía política. Tiene la filosofía política. No vamos a hablar sobre eso porque pues sería citarlo. Vamos a ver lo que es la religión para el señor Trincado. Trincado afirma que la religión llama a Dios a las pasiones del sacerdote y es ese el mismo actor quien manipula la expansión espiritual natural del ser humano, creando rituales y dogmas que lleven al extremo la superstición y fanatismo en el pueblo, mermando así el progreso espiritual, científico y ético del individuo para poder esclavizar las conciencias y la vida en su totalidad. Esa es la descripción que él tiene con relación a lo que es la religión. Trincado afirma que la religión ha mistificado las figuras de Jesús de Nazaret y todos los profetas de la escuela escénica de Moisés para su fundación. Dice que en el nombre de Jesús se han ejecutado crímenes horrendos, siendo todo lo contrario a su prédica en su obra Conócete a ti mismo, que es la obra mayor de Joaquín Trincado. Jesús, que decía en su humildad de corazón, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, si no hiciereis lo que yo hago, no entraréis en el reino de mi Padre. Jesús, que no tuvo donde reclinar la cabeza en propiedad. Jesús, que llevó su amor al extremo de sufrir la muerte más ignominiosa dada por los sacerdotes. Jesús, que sí entró al templo fue porque allí encontraba a los hombres y allí les enseñaba la humildad, la libertad, el respeto y el amor. Jesús, que hasta su saludo era siempre la paz sea con vosotros. Jesús, que imponía dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es antepuesto a Dios. Es puesto como baluarte contra el amor, por la caridad, contra el respeto mutuo, por el desprecio, contra la libertad, por la opresión, contra la humildad, por el orgullo, contra la pobreza, por la avaricia, el acaparamiento y el boato, contra la justicia, por la injusticia y por fin los que se dicen ministros suyos hacen todo lo contrario que él hiciera y con todo esto es hecho ídolo y llevado a la guerra él que anunciaba siempre la paz. Está en el libro de Conocerte a ti mismo, lo puedes verificar. Hay diferentes obras que ha hecho que él escribió. Entre ellas pues tenemos Conocerte a ti mismo, los extremos se tocan, cuestionario espírita, y es importante lo de cuestionario espírita porque lo voy a incluir en este video. Discurso del obispo Stroessmayer, buscando a Dios y asiento de Dios, filosofía austera nacional, racional, los 5 amores, en fin, hay una serie de obras que constituyen la base de la filosofía de Joaquín Trincado. Ok, el punto más importante de la cual yo estoy haciendo este video es por las preguntas que recibo de las personas que están llegando nuevo al espiritismo y están confundidas. Pero yo quiero enfatizar en esto, que esa obra usted la pueden mirar en los libros, en todo lo que aparece en el internet, toda esa información está disponible y con calma usted la evalúa. Ok, pero partiendo de la premisa de que el señor Joaquín Trincado establece que el espiritismo fue creado él inventó el espiritismo, o sea, él se atribuye decir que el espiritismo viene como consecuencia de las prédicas que él tenía. Específicamente voy a mencionar lo siguiente, que dice que
¿Qué es el espiritismo? Entonces él continúa diciendo, solo hay un espiritismo y que nuestra escuela lo encontró físico de sufrimiento o tífico de sufrimiento por los hechos delictuosos del espiritualismo. O sea, le está estableciendo que llega el espiritismo porque el espiritualismo, que era lo que existía, era delictuoso, era malo, ¿okay? Siempre inmorales y contrarios a la ciencia, por lo mismo que el espiritualismo en todas las formas y modos es religioso de una u otra religión. Eso es una opinión personal de parte del señor Trincado con relación a lo que es el espiritualismo, ¿ok? Entonces, Joaquín Trincado, en su axioma, la ley es una y la sustancia una, nos abre luz de conocimiento y aclara, sin duda alguna, que el espíritu, vamos a ver una cosa aquí, quiero ver que estoy grabando, que el espíritu es la esencia universal presente en todo y todos, por lo que ni aún el más religioso ateo puede salirse de él, puesto que simplemente no existiría. Y por siempre, principio de causa-consecuencia, el existir de un espíritu al lado del otro en una comunidad le hace interactuar uniendo fuerzas de trabajo para más o bien, pero uniéndose, cuya unión no puede llamarse de otra manera diferente a espiritismo, formando afinidades con los más cercanos en pos de su grado propio de progreso. Pero fuera del espiritismo no está, porque es y será siempre espíritu. Entonces dice él también, entre paréntesis lo ponen como pregunta, veis si es natural y matemática la formación del espiritismo. ¿Cómo queréis que se denomine la unión de los espíritus si no espiritismo? Entonces, eso está en Espiritismo Estudiado, en la página 21. También tenemos lo siguiente, que dice, ¿cómo concibe la escuela el espiritismo? O sea, ¿cómo ellos creen que es el espiritismo? Y lo definen de la siguiente manera. Dice, el espiritismo es el espíritu en comunidad y el espíritu es un hálito o chispa de la divinidad del creador. Y es, por tanto, coeterno como el creador, el Padre, lo lanza al trabajo con el germen de progreso, pero en estado ignorante de mal y sencillo, toma materia en la que se oscurece, pero como el diamante sigue su progreso envuelto en la materia y ganando valor, hasta que el espíritu, ya bastante fuerte y cansado de su oscuridad, empieza a tirar las primeras escamas y se pulimenta con ellas mismas para mostrarse en su propia luz y rico en valor de sabiduría al creador triunfante en su lucha. Eso está tomado de la página 326-327 del libro Buscando a Dios, escrito por Joaquín Trincado. Esas son palabras textuales de él. ¿Okay? Entonces, el espiritismo no es cosa, dice él, y como no es cosa, no puede transformarse. Pueden progresar los hombres, pero el espiritismo será el mismo hoy que fue hace 10, 20 o 100 millones de siglos, y lo mismo será dentro de 1000 millones de siglos. El espiritismo no tiene tiempo pasado ni futuro, sino que vive en el presente eterno. Que yo no puedo entender por qué él dice que no es una cosa, porque lo establece como una cosa. El espíritu es el gran, dice él. ¿Cuál es entonces la labor del espíritu? Pregunta para contestarse. Y él contesta, el espíritu es el gran director de los actos, unidos a un cuerpo físico, tangible, el cual tiene a su cargo la ejecución de tales actos, complementándose el uno con el otro y registrando todo en este gran archivo llamado alma. Hay una diferencia entre espíritu y alma según el señor Trincado. El uno y el otro, y sin el otro, no puede existir como hombre, si bien tras haber realizado su labor, se separan y retornan a su centro esperando y hasta que inicia nuevamente labores. Yo entiendo que hay una contradicción porque él establece que el alma es mortal y que cuando termina el cuerpo, su vida física y muere, el alma se muere con el cuerpo. O sea, no hay desencarnación. El alma no desencarna. Entonces, esa es la posición que tiene el señor Joaquín Trincado con relación al espiritismo. ¿Pero qué dice el espiritismo? ¿Qué es lo que nos enseña el libro de los espíritus a través de la publicación del libro de los espíritus en 1857? Dice lo siguiente. El espiritismo es la ciencia que trata sobre el origen y el destino de los espíritus y las relaciones que puede establecerse con el hombre. El espiritismo es la filosofía
que resulta de esas relaciones y el resultado de estas comunicaciones que se constituyen en hechos demostrables. Establece claramente que el espiritismo es una filosofía y que es una filosofía que estudia el origen y el destino de los espíritus y las relaciones que pueden establecerse con el hombre. Eso es lo que el espiritismo enseña que es el espiritismo. ¿Okay? Entonces, esa es la descripción de lo que el espiritismo enseña. Hemos visto la descripción de lo que el señor Trincado enseña. Vamos a ver qué es lo que dice el espiritismo con relación a la religión, porque él ha definido la religión de un modo que debemos tener muy claro cómo lo presenta el espiritismo. ¿Okay? ¿Qué es la religión en el espiritismo? Primero, el espiritismo, para efectos de nuestra filosofía, el espiritismo es una ciencia puramente filosófica, que no es una religión y no debe tener ningún carácter religioso. Cada oración aceptada y cada deseo dictado en las reuniones tiende a mantener la superstición y la religión. En la Revista Espírita de 1866 se establece estos términos. O sea que el espiritismo es puramente una ciencia filosófica. ¿Qué más dice Kardec? Tenemos también una descripción de Kardec, la vamos a buscar aquí. También la Revista Espírita de 1866 que nos habla que es puramente, eso ya lo habíamos discutido. Entonces, dice Kardec en el libro de Obras Póstumas, Allan Kardec escribe lo siguiente: el espiritismo es una doctrina filosófica que tiene consecuencias religiosas como toda filosofía espiritualista. Y por esto mismo toca forzosamente las bases fundamentales de todas las religiones, que hablan del Dios, del alma y la vida futura. Pero no es una religión constituida, dado que no tiene culto, rito ni templo, y que entre sus adeptos ninguno ha tomado ni recibió título de sacerdote o sumo sacerdote. Estas calificaciones son pura invención de la crítica, dijo Kardec. O sea que nosotros hemos definido claramente lo que es el espiritismo y lo que es la religión. Es una serie de actividades donde se supone que se deba tener lo que se llama culto, rito, y se tengan templos y que a la misma vez también tengan sacerdotes ordenados. Ok, pero ya sabemos y hemos definido esta parte. Pero a mí lo más que me preocupa, la parte fundamental de toda la presentación del señor Trincado es cuando él habla del alma mortal. Eso es importante en el espiritismo porque es la parte esencial, la piedra angular del espiritismo, que se basa en que el alma es inmortal. Vamos a ver qué es lo que dice el señor Trincado en el libro Conócete a ti mismo, en la página 52. Y voy a citar lo que él dice textualmente. El alma de los hombres, lo mismo que la de todos los seres de la naturaleza, es materia. O sea que ya aquí se establece que el alma, el espiritismo decía en 1857 que el alma era inmaterial. El señor Trincado en 1911 empieza diciendo, en 1913 que se publicó el libro de Conócete a ti mismo, que el alma es materia. Y siendo materia, solo puede tener la vida de la materia. Y esta es vida natural, vida de la ley en la creación, pero sin responsabilidad, porque la ley que rige a la materia es semejante a la que rige a los seres en su incubación, que no otra cosa es la materia, sino los gérmenes de las formas, antes de ser formas. Es la semilla tirada por el sembrador en la tierra, es el huevo que ha de proporcionar el ser del polluelo, cuando se le pondrá en la incubadora o lo cubrirá la clueca, que en su calor lo empollará y sacará otro ser de la clase del germen. O sea, que el alma va a crear otro ser. Pero que si no tuviera vida ese germen, en vano sería el agente calor y humedad en el huevo y la semilla. Él compara la situación del alma con el huevo y la semilla. Esto es, continúo citando textualmente, esto es bien comparable al alma humana y a las almas de todos los seres en la vida natural. Pero tan pronto esa alma se ve tomando parte por su ley en su cuerpo humano, animal, vegetal o aún más mineral, toma sensibilidad y esta es únicamente la cualidad del alma, como es cualidad en la semilla y el huevo, proporcionar elementos de cuerpo o forma, y por lo tanto el alma en general no tiene más vida que la natural. Quiere decir que el alma no va para ningún lado. No hay individualidad en términos, o sea, hay extinción del alma al momento que muere el cuerpo.
Eso no lo predica el espiritismo. Eso no lo enseña el espiritismo como base fundamental. Entonces dice también, sigo citando, el alma, cuando más pura materia es, más sensibilidad tiene, pero será siempre materia de vida natural, porque por su brillo parezca luminoso como el espíritu, pero la luz del alma no es más que la del espíritu, porque suya es y nada más es la luz de las almas y de los mundos. El espíritu será siempre el espíritu, por nublado que esté, y el alma será siempre materia, por más que pueda alumbrar más que un sol, pero no podrá nunca salir de su vida natural, porque no tiene otra. Eso es tácitamente claro lo que el señor Trincado ha querido decir a través de sus libros, de que el alma es material, de que el alma tiene luz. Cuando el espiritismo enseña en el ítem número 88 que nosotros no podemos ver el alma. El alma puede tener entre ellos verse como una luz, pero no entre el hombre ni los mismos medios pueden ver el alma, porque el alma es inmaterial, porque el alma es incorpórea, no está constituido más que por una quintesencia. Eso lo asume. Pero entonces, ¿cómo tú puedes definir que el alma es material si no sabes lo que es la quintesencia y no está definido? Ok, un resumen sobre esto. El alma de los hombres, lo mismo que la de todos los seres de la naturaleza, es materia. Entonces, si el señor Trincado dice que el alma de los hombres es materia, ¿cómo se define esa materia? Me imagino que la contestación será materia quintesenciada, que es todo lo que no sea agua, tierra, aire o fuego. Bien, ¿y qué es entonces? Digo yo, ¿qué materia espiritual es esa? Entonces la vida de la materia es la vida natural. Esto es que el alma muere o fallece con el cuerpo al momento de la muerte, es lo que ellos dicen. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con el espíritu? Yo pregunto. Pues claramente se expone que alma y espíritu no es lo mismo. Ellos establecen que lo que es el alma y el espíritu no es lo mismo. Quiere decir que eso no es lo que postula el espiritismo. Ya estamos estableciendo claramente que el espiritismo, basado en los libros codificados, no tiene que ver nada con lo que presenta el señor Trincado, a los que se llaman espiritistas. Pregunto yo, ¿cuál es la justificación espiritual para sostener esta posición que no es de acuerdo al espiritismo? Se aleja totalmente a lo indicado por los espíritus puros Allan Kardec en el libro de los espíritus en el año 1857. ¿Cuál es el aval espiritual para ese cambio específico en el espiritismo? No existe, no hay aval espiritual. Eso es una opinión personal del señor Trincado. No ha habido constancia de que los espíritus aceptaron ese cambio de definición en lo que es el espíritu y lo que es el alma. Entonces, el alma material, o sea, el espíritu son diferentes. Esto no es espiritismo. Señores, esto no es espiritismo. Nuestros amigos no pueden decir que son espiritistas porque no están cambiando todos los términos básicos de lo que sostienen el espiritismo. ¿Qué es lo que reencarna? El espíritu, dicen ellos, ¿verdad? Okay. Es entonces que el espíritu descubre su procedencia y se defiende, vamos citando lo que ellos dicen, y se enciende en su mismo amor, partícula que recibió del autor, su padre. Quiere decir que el espíritu es material porque es una partícula, y se descubre en su luz y puede comprender que es grande porque grande es su procedencia. Ahora, empieza el culto de las virtudes para limpiarse el barro secular pegado a su alma en su lucha con las pasiones. Y como ve a los otros en su similitud, aunque en diferentes grados, su amor trabaja para llegar hasta él a los rezagados, y él marcha tras los que ve más adelante, que también lo llaman, y se le puede decir, Eloí es tu Padre, nuestro Padre. Él llama entonces a Dios como Eloí, y lo define claramente que es tu Padre y nuestro Padre. Corramos hacia Él, que nos espera. Ahí el Espíritu se viste de su luz y de las galas de sus victorias. O sea, que en ese momento Eloí se convierte en el Espíritu. Según esto que está aquí, ¿no? Sí, hermanos míos, Eloí es nuestro autor. De Él procedemos y hacia Él caminamos, y hemos de llegar a la casa paterna después de las obras que nos recomendó ejecutar conforme a nuestra naturaleza. En el párrafo 3, la naturaleza del espíritu, nos dice también lo siguiente: demasiado grande es este trago que debe ingerir el hombre en sí mismo, y a más de lo que ha hecho le obliga, pero por eso yo os lo dividí en partes,
porque aún estáis débiles por la tremenda lucha sostenida en la oscuridad de los 6 días pasados en la duda. He dicho, y así es, que el Espíritu procede del Creador directamente, y aquí os digo que es de su misma naturaleza. ¡Wow! El Espíritu creado es la naturaleza de Dios, es lo que le está diciendo. Entonces, he dicho, y así es, que el Espíritu del Creador directamente, y aquí os digo que es de su misma naturaleza, que es consubstancial y coeterno con Él, y en Él un ser y tiempo. Podríamos decir entonces que el Espíritu es Dios, según esta descripción, porque si surge de Dios, es coeterno con Él, es consustancial, o sea, su sustancia es parte de Dios. Él está infiriendo aquí que el Espíritu es Dios. Por lo tanto, deberíamos decir que todo el mundo que tiene un espíritu es Dios. Es pues el espíritu anulado y en luz, en estado libre o encarnado en un cuerpo, el primer efecto de la causa única y por su destino, la primera causa de la creación y causa de todos los efectos del universo. Y como la causa única hizo ese primer efecto y único, es el espíritu creador de todos los efectos. Y por esto, causa única por su Padre en la eterna creación, y como Él eterno y por tanto el mismo creador, porque su naturaleza es la misma del creador. Quiere decir que el Espíritu es Dios, según el señor Joaquín Trincado, en el libro de Conócete a ti mismo. Ok, eso está claro, especificado, según ellos piensan que es el Espíritu. Ahora, quisiera llevar entonces a lo que es el alma. Dijimos que el alma, cuando termina la vida del cuerpo físico, se extingue su vida se extingue y el alma también se extingue. El espiritismo no enseña eso. El espiritismo claramente establece. Nuestra posición es sencillamente que el alma es separada, es el espíritu y es separado de Dios. Y que cada alma es individual y viene a encarnar para pasar por un proceso de expiación de acuerdo a su comportamiento en vida pasada. En ningún momento el señor Trincado habla de adelantamiento espiritual. En ningún momento se habla de la moral como consecuencia de adelantar el espíritu. En ningún momento se habla de que el alma tiene una misión y que tiene una razón de expiar faltas pasadas para poder progresar en el espíritu. No se define en ninguna de las partes que yo he visto cómo se logra el adelantamiento, cómo se logra el principio de progreso espiritual. El espiritismo enseña que en cada encarnación el alma, que es individual, que es el espíritu, tiene la oportunidad que Dios le da por su libre albedrío y por su condición de alma inmortal, de que pues viene esa misma alma que estuvo en el cuerpo de una vida anterior, viene y sigue reparando y continúa su conocimiento y el conocimiento adquirido para progresar en el espíritu hasta llegar a ser un espíritu puro y perfecto. Y el espiritismo clasifica a los espíritus en diferentes niveles espirituales, empezando con los espíritus que son inferiores y terminando con un espíritu que es puro. Y el propósito que tiene el espiritismo es lograr que esa alma, a través de muchas reencarnaciones, pueda lograr poquito a poquito, sin retrogradar, sino que el conocimiento que adquirió en una existencia siendo hombre y en otra existencia siendo mujer, o siendo hindú, o siendo de otra raza, o siendo rico, siendo pobre, siendo esclavo, va a seguir adquiriendo conocimiento conducente a llevarlo a la pureza y perfección espiritual. Eso es lo que el espiritismo enseña. Entendemos que es algo razonable, que es justo entender que eso es así, y eso es lo que hemos sostenido de 1857. Todo lo que surge luego de 1857, como este tipo de pensamientos con relación al espiritismo, con relación a lo que es el alma, la definición de lo que es la reencarnación, lo que es el espíritu en sí, todo ese tipo de cosas que va en contra de lo que ya se está establecido, sustancialmente lo cambia, se considera en el espiritismo como una opinión personal. Ahora, yo te digo a ti, que tú llegas al espiritismo y me haces esa pregunta, y yo te estoy dando una historia de quién es Joaquín Trincado, que es lo que ellos predican, de dónde es que surgió todo, y entonces en base a eso tú tomas la decisión. El señor Joaquín Trincado, cuando creó por primera vez sus comunas y su
y su forma de ver el supuestamente espiritismo, él era un jesuita. Y además de eso, que no aparecen en esta situación, pero podemos buscarlo en su historia, él pertenecía a, a lo que es un masón. Y llegó a la masonería a un nivel bien alto. Okay. Todo ese tipo de pensamiento, todo ese tipo de situaciones como se van presentando, se va viendo un matiz de lo que él pensaba, de su forma de ver la vida. Ahora, una de las cosas más importantes es que en ningún momento él presenta, bajo ninguna circunstancia, cualquiera de los amigos que me estén viendo, ninguna evidencia de que todo lo que él predicó fue sustentado por los espíritus, que no fue sustentado por Dios, que la definición de los espíritus en sus diferentes niveles espirituales no aparece en lo que ellos presentan, y que eso de que el alma es mortal completamente está en contra de lo que el espiritismo enseña. Por lo tanto, no podemos decir que la filosofía del señor Joaquín Trincado es espiritismo. El espiritismo tiene sus postulados, tiene sus fundamentos muy bien definidos, que entonces no pueden ser cambiados por opiniones personales. Eso está muy bien. Ok, termino con esto. Mencioné que existe un documento inicialmente que se llama voy a buscarlo por aquí que lo había perdido. Los niños juramentados. O sea, ellos creen, y por eso llevo hasta aquí, porque entiendo que esto es una mala enseñanza, mi punto de vista, para los nuevos que van llegando a lo que se van a exponer. ¿Qué quiere decir los niños juramentados? En lo que se llama la doctrina y la justicia, lo que presenta el señor Joaquín Trincado. Niños juramentados, según Joaquín Trincado, en Cuestionario Espírita Racionalista de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Usted lo puede conseguir en todo momento, en cualquier parte del ¿cómo se llama? Del internet, cuando hace una búsqueda. ¿Qué son los niños o niños juramentados según Joaquín Trincado? Aquí aparece que para los niños juramentados que se presentan en la escuela que ellos tienen 88 puntos, donde esos 88 puntos tienen que ser aprobados por esos niños a una temprana edad para comprometerse en un pacto con la escuela, para que cuando ellos sean mayores ellos ya tengan un compromiso ya adquirido de lo que ellos tienen que hacer en su vida. Podemos empezar. ¿Cómo se llama nuestra escuela? Ellos le dicen el número 1, Escuela Magnético Espiritual de la Comunidad Universal. ¿Qué más dice? ¿Quién es su fundador? El señor Joaquín Trincado. Eso está bien. ¿Cómo se prueba que sea el maestro de la escuela? Porque en los libros y axiomas que ha llegado a todo el mundo, con los que han fundado muchas cátedras y colonias, colonias, quiere decir que él es el autor de todas esas cosas. Pero ¿dónde está la parte espiritual? No hay nada espiritual. En ningún momento hablamos de la parte espiritual en todo lo que presentamos de la escuela del señor Joaquín Trincado. ¿Cómo se diferencia el hombre de nosotros? Y entonces dice que se entiende por comuna. La comuna es la fraternización de toda la humanidad, cual si fuera una sola familia. Eso es una opinión personal que ellos presentan, no aparece en el espiritismo. ¿Qué beneficios inmediatos recibirá la humanidad con el establecimiento de la comuna de amor y ley? Y establece ahí lo que ellos consideran. Yo voy a simplemente a todo lo que he considerado que es una opinión personal a mencionarlo. Voy a brincar de ítems. Por ejemplo, ¿por qué se llaman espiritistas racionalistas? Porque practican el espiritismo, luz y verdad, que es filosofía. Como filosofía significa y es razonar, son racionalistas. Número 10. ¿El espiritismo es religión? Pregunta. El espiritismo, siendo filosofía, es razón. Y por eso, y porque es razón, el espiritismo no es religión. Esa es la explicación que ellos dicen de que el espiritismo no es religión. Eso para nosotros es una opinión personal. Una religión no debe estigmatizarse así, sino que no podemos decir que una religión es algo pernicioso, algo malo, porque todos, o sea, no todos persiguen los mismos propósitos. Pero nosotros establecemos que la religión tiene culto, ritos, templos y sacerdotes ordenados. ¿Por qué el espiritismo no puede ser religión? Ellos dicen, porque el espiritismo no puede amalgamarse con nada que sea falacia, engaño, fraude y mentira. O sea, están estigmatizando que toda religión tiene que tener engaño, fraude y mentira. Esto es una opinión personal. Y yo digo, una religión no debe estigmatizarse así, porque la religión tiene cultos, ritos, templos y sacerdotes ordenados. ¿Cuántas clases de espiritismo hay? ¿Cuántas clases hay? Según ellos, una opinión personal. Uno solo. Ellos dicen que el único espiritismo que funciona es el que ellos están presentando. Y se olvidaron de los libros codificados de 1857, que muestra que nuestra escuela
para distinguirlo de las amalgamas, lo llamó espiritismo, luz y verdad. Y eso es una opinión personal, porque no es un solo espiritismo. O sea, no es el espiritismo que ellos están presentando, porque la palabra mismo espiritismo pertenece a los libros codificados, a lo que presentan los libros codificados. La número 13 dice, ¿cómo se llaman pues estos centros que practican espiritismo y religión? Llámanse estos centros y sus cultores espiritualistas, una opinión personal. Entonces ellos ponen al espiritismo, que es el espiritismo real, que sale de los libros codificados, certificado por Alan Kardec y los espíritus que enviaron, así que es palabra de Dios, como que somos espiritualistas. Cuando precisamente Alan Kardec estableció la palabra espiritismo, espírita y medium para diferenciar lo que es el espiritismo de lo que es el espiritualismo. 50 años antes de lo que estos amigos de Trincadistas, ellos establecen como espiritismo. Entonces, todo eso son preguntas y respuestas que se están dando a los niños como un pacto para que ellos firmen. ¿Cómo se llama nuestro Padre en el universo? Ellos dicen, se llama Elohim. Eso es una opinión personal, ellos lo quieren llamar así. Y yo he tenido la situación de hablar con ellos. Cuando yo digo que Dios es Dios, ellos me quieren matar. Porque Dios es Elohim, porque yo lo establecí. Y eso es una opinión personal, de la cual el espiritismo, aislada del cual el espiritismo no se hace responsable. El que come y no trabaja, comete algún delito ante nuestro Padre. Eso es una opinión personal también. Ante nuestro Padre es un transgresor de su ley. Y ante los hombres es un usurpador del trabajo ajeno, amparado por leyes de supremacía, cuya usurpación se hace legal injustamente. Ellos establecen que no se puede dar caridad porque las personas no pueden comer sin trabajar. Porque eso sería darle una bofetada a la ley del trabajo. Ese tipo de enseñanza es lo que pretenden ellos presentarle a estos niños que tienen que firmar esos documentos y presentarle a todos los que creen en esta forma de ellos ver el espiritismo. El espiritismo cree firmemente mediante a lo que Jesús nos recomendó en lo que se llama la caridad con amor. Aquel que necesita le vamos a ayudar, le vamos a tender la mano. No estamos mirando si comió o no comió, si trabaja o no trabajó, si se ganó eso o no se lo ganó. Eso es una parte sustancial y muy diferente a lo que el espiritismo enseña. Así por el estilo, vamos subiendo, vamos a qué es la relegación de derechos. ¿Qué quiere decir? Cuando ellos están estableciendo lo que quiere decir religión, ellos dicen que religión es una relegación de derechos. ¿Y qué es relegación de derechos? La número 27, renunciar de algo o de todo lo que es libertad del hombre. Estamos de acuerdo con eso. Cuando tú eres un religioso y tú vas a una religión, tú renuncias a todo lo que es tu libertad. La religión decide por ti. Ok, pero lo más importante, y con esto voy a tener que brincar, no voy a darle más en el medio, porque esto ustedes lo pueden ver claramente, yo lo voy a publicar en este artículo, ustedes lo van a tener disponible, pero lo más impactante que ha sido para mí es la número 88, que es la última de todo este contrato que se le hace firmar a los niños. Dice, los medios son seres excepcionales. Cuando se refieren a los medios, ¿cómo se efectúa la comunicación de los espíritus? Por medio de los mediums, o sea, seres intermedios entre los espíritus y los hombres, cuyas facultades los hace muy sensibles, muy meritorios y también muy responsables de su buen o mal uso. Esto es una opinión personal. Los medios que nosotros establecemos definido claramente se constituyen en aquellas personas que todos somos medios primero, todos somos medios, pero en el momento que un espíritu se quiere comunicar y se comunica con esa persona, se le llama medium, porque él tiene la capacidad de ver ese espíritu y comunicarse con él. Muchas ocasiones los espíritus se pueden comunicar con una persona en específico de un grupo y los demás no ven a ese medium, a ese espíritu, sino solamente el cual ese espíritu se quiere comunicar. Él tiene la prerrogativa de hacerlo. Los mediums son seres excepcionales. Y la pregunta 85. Del Padre Creador abajo no puede existir ningún ser excepcional. Lo que sí existen son grados diferentes de progreso y por eso aseguramos que mediums los hay en todas partes, sí, aún ignorándolo los mismos mediums. Pero esto todo es materia de gran estudio, el que proporcionan las obras de nuestra escuela, que los juramentados tenemos obligación de estudiar y profundizar para así cumplir nuestro deber y misión. Esto es una opinión personal. Tú tienes que juramentar para tú poder entender esa situación. Ok, importante. ¿Sabes lo que supone ser juramentado? La pregunta 86. Entonces dice, haber acatado la ley de amor
que se ha proclamado y que hemos prometido cumplirla, como nos enseña nuestra escuela amando al hermano, que son todos los hombres. Esto es una opinión personal. ¿Y qué significa ser presentado a la escuela? Significa renovar esa promesa de cumplir la ley de amor y prometer defender y sostener las doctrinas de fraternidad que nuestra escuela enseña, que le implanta, ensayándola en las colonias comunales donde ya viven la fraternidad en la comuna de amor y ley. Esto es una opinión personal también. Yo entiendo que hacen firmar este documento a los niños para que cuando llegue el momento de ser presentados ante la escuela, ya sea de antemano se sepa, tú firmaste ese documento, por lo tanto ahora tú tienes que seguir y perteneces a esta organización. Ok, bien importante. Y si sus padres se opusieran a que sigan los estudios de la escuela, ¿cuál es tu deber? Pregunta muy importante, la última de todo este cuestionario. Dice Joaquín Trincado, triste es esta última pregunta, pero he de contestarla. Muchos son los padres que no presentan a sus hijos a la escuela y muchos son también por sus prejuicios y errores religiosos, pero se deben catalogar en la respuesta 76. ¿Y qué es la respuesta 76? Donde se habla que el que es religioso es pernicioso. Es algo que no es correcto. ¿Okay? El ser religioso. Por duro y triste que sea, en estos casos siempre el juramento oirá la voz y el consejo de sus guías y será su primer deber conquistar a sus padres por el amor. O sea que lo que ellos están presentando se supone que no ocurra que los padres se opongan a que sus hijos firmen este documento. Y se tiene que trabajar fuertemente para que los padres puedan ver esto como algo positivo, para que ellos en amor se conquisten en amor y ellos puedan entonces aceptar de que sus hijos estudien esto. Para ello, y sin faltar a las leyes superiores, no obedecerá a los errados padres en esa prohibición. Importante. Para ello, sin faltar a las leyes superiores, no obedecerá a sus errados padres en esta prohibición. Y como le sea posible, estudiará las doctrinas de la escuela a la que ha venido consignado para cumplir la ley de amor y vivir la fraternidad humana, con y sin los padres. Ahí es donde empieza el problema, que yo por eso presento esto, porque esto es bien importante que se entienda. Con y sin los padres. Pues mientras estos son dos, la humanidad de la tierra, somos 2 billones. Los deberes de amor y respeto no les negaré a mis padres, pero estoy obligado a no perder el amor mayor por el amor menor, ni a dejarme llevar por el error y esclavitud que contra la ley superior las religiones hubieran inculcado en mis padres. Esto entiendo y esto haré, pues el Padre Elohim te bendiga, que tus guías te auxilien y contigo estará siempre. El maestro, él lo firma. Esta premisa, esto es una premisa, dice, como fue expuesto en el número 59 de la balanza, que es un libro que ellos tienen, donde se imprimió este cuestionario, se nos manifiesta que viene a llenar una necesidad muy surtida por el abandono de los padres en ofrecer a sus hijos lecturas de la escuela. Y aún, en muchos casos, no saben los niños que fueron presentados, ni saben quiénes son sus guías, ni lo que significa el ser juramentado y presentado a la escuela del espiritismo luz y verdad. Lo que desgraciadamente es verdad, siguiendo estos juramentos, o sea, ellos establecen que ellos son la única verdad que existe. Siguiendo estos juramentos, un camino contrario al que vinieran a seguir y que les había de indicar la escuela a la que vienen encomendados, y no la conocen por culpa de sus propios padres, dándose muchos casos de que esos que juramentan al Padre, al serles concedida la reencarnación, defender y sostener la escuela y la comuna de amor y ley que implanta para vivir en ella la fraternidad, ofenden y van contra la escuela, prevaricando por culpa de sus progenitores, que en vez de ayudarlos y salvarlos, con sus torcedores, obligándolos a un precariato que es peor que ser verdugos como hombres. O sea, ¿dónde está el libre albedrío? Se tiene que firmar porque nosotros entendemos que esa es la verdad. Y nosotros sabemos más que tú, porque somos mayores que tú. Es lo que yo infiero que es lo que eso indica, ¿no? A salvar a estos niños, a evitar ese crimen filicida, tiene que este cuestionario, propuesto y deseado por todos los adherentes conscientes. Y hemos reunido
de entre muchos anteproyectos, lo más esencial y necesario para que grabándose en la mente del niño, al ser hombre, le recuerde que tiene deberes jurados al Padre y débitos de amor a todos los hombres, sus hermanos. Como este es el pensamiento de los buenos adherentes, el maestro aceptó y recopiló esos 88 puntos y recomienda a los directores y comisiones, velen por sus niños presentados, haciendo que los aprendan y a su tiempo los llamen al cumplimiento de sus juramentos, pero dejemos que les hablen los proyectistas, dice así. A los padres, si amáis a vuestros hijos juramentados, no perdáis la oportunidad de enseñarles hasta aprenderla de memoria después de meditarlo y explicárselos estos 88 puntos preliminares, que borren todo lo que a nosotros nos enseñaron de errores dogmatizados e irracionales. Con estos puntos enseñáis a vuestros hijos a ser libres, si ellos no tuvieron libertad para estudiar, para poder firmar ese documento, y los ponéis en el camino de la fraternidad, principio de la sabiduría, pues el que ama más sabe más, ha dicho nuestro maestro, muy a la inversa de lo que a nosotros nos ha sucedido, que nos plagaron de errores, que muchos nos cuesta deshacernos de estas ataduras de la conciencia y que nos han servido solamente para vivir equivocados sin conocer el amor y la justicia. Padres, cuanto más os acerquéis a la verdad, más viviréis la vida plena de goces del alma y satisfacciones materiales, sociales y espirituales, con la que nos distinguiremos como espiritistas racionalistas, sello de los hombres progresados. Niños juramentados, salud y fraternidad. Vinisteis a la sombra de la escuela de magnética espiritual de la Comuna Universal, cuyo fin escueto y claro es fraternizar la familia terrenal solidarizada ya con los mundos de luz del universo. Lo que habéis prometido al venir a esta existencia por lo que sois juramentados. Y para no equivocar vuestro camino, grabar en vuestras mentes estos puntos preliminares de la sabiduría que nuestra escuela os ofrece. Con ellos podréis razonadamente triunfar de los detractores de la fraternidad. ¿Cómo van a triunfar razonadamente si ellos no han tenido raciocinio? Ellos no le han dado oportunidad, sino que tienen que firmar estos documentos. ¿Por qué yo menciono esto? Eso es simplemente una decisión de ellos. Esto está publicado claramente, está público en el internet. Y yo debo decirle a las personas que me preguntan si deben escoger entre el espiritismo o lo que ellos presentan. Yo presento el espiritismo, que estas cosas no las aceptamos, porque un pacto como este a un niño que no tiene edad no es válido. En ninguna sociedad en el mundo contemporáneo se acepta que un niño pueda firmar un documento como este, que le ata al resto de su vida el tener que seguir sin raciocinio unos pensamientos que solamente ellos consideran que es lo correcto. Por eso no he visto que hayan tenido un crecimiento, porque eso, tú violas el libre albedrío de las personas. Hay que respetar que aunque sean niños, tienen libre albedrío. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Muchas personas me dijeron, pero Fran, los niños no podemos decir que ellos tienen libre albedrío, porque si tú dices que ellos se someten a sus padres, lo que prevalece es lo de sus padres. A mí un niño de 13 años me dijo, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de libre albedrío si yo no puedo decidir? Lo decide mi padre, sí. Lo que pasa es que la misión que tiene cada padre con relación a tu educación, le dije yo a ese niño, es consecuencia de que él debe presentarte a ti todo lo que sea beneficioso para ti en bien, para ti y la comunidad. Todavía tú no decides, porque tú todavía no estás emancipado de tus padres. Entonces, por lo tanto, lo que tus padres te van a decir que tú hagas, que sea correcto, lo lógico es que tú lo aceptes. Lo lógico, pero si te dicen algo que no es correcto, ya eso es un delito, entonces eso tiene unas consecuencias legales. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el padre tiene la misión de educar a sus hijos de una manera correcta. ¿Y qué es lo que el espiritismo pretende? Que se enseñe como misión, que enseñen el bien común, que enseñen que el bien va por encima de lo que es el mal, de enseñar de que no mates, de enseñar de que tú tienes derecho a tomar decisiones, que tú tienes derecho a decidir. Pero entonces volvemos a lo mismo, pero si yo no puedo decidir porque deciden mis padres, lo que pasa es que lo que tú quieres decidir es en contra de lo que es el bien. Y lo que es el bien está definido en las leyes naturales, que se sabe claramente de lo que es bien y lo que es mal. Si tú consideras que el decirte que no mates
es correcto y tú quieres hacer lo que tú quieras y consideras que eso que te dice tu papá, pues ya estamos hablando que estamos por mal camino. Si tu papá te dice no robes y tú vienes a decir que por tener el derecho al uso de tu libre albedrío puedes robar, pues entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Él te debe decir que hacer el bien es lo correcto, que no debes matar, que no debes mentir, que debes pagar bien por mal y que tú debes hacer las cosas correctamente para que tu vida te vaya bien. Esa es la responsabilidad de él. Pero hacerte firmar un documento como este, donde establece y arresta tu libre albedrío, eso está incorrecto. Aún así, Fran, porque si yo tengo libre albedrío, pues tú tienes derecho a tú decidir a lo que él te diga o a lo que tú piensas. Y mientras tú vivas bajo su techo, porque tú no pagas en ese lugar, él te paga a ti para que tú estés, en ese momento tú tienes que circunscribirte a las leyes que te establece tu papá. Y si la ley que te establece tu papá, tú tienes el libre albedrío de decir yo lo acepto o no lo acepto. Y cuando tú te emancipes, entonces tú decides por ti mismo. Si decides en contra de lo que tu papá te enseñó, eso es tu decisión. Ya eso es tu decisión. Y eso es tu libre albedrío. Pero nadie te obligó a firmar un documento donde tú no te puedes retractar, que es lo que en este caso yo estoy presentando. No pueden haber documentos de esa naturaleza en ninguno de lo que enseña el espiritismo, porque nosotros no podemos obligar a nadie. Se va en contra de lo que es el libre albedrío. Y claramente se ve que en todo lo que se presenta aquí, no, el libre albedrío no es importante. No, la religión es perniciosa. Y una de las cosas que le exigen es no vaya, no, el espiritismo es espiritualismo. Por lo tanto, eso es pernicioso y no vayas allá ni leas ninguno de los libros. ¿Y qué ocurre? Que cuando ellos salen de ese agarre que tienen, vienen y dicen, ay, pero yo no sabía que esto era así. Y vienen enamorados del espiritismo. Yo tengo innumerables casos, específicamente uno en Puerto Rico, que tuvo 16, 20 años en una comuna, que ellos le llaman, y cuando vio, ay, pero ven acá es así, y el alma es mortal, ellos dicen que el alma es mortal y es inmortal, y la caridad no es un baldón, que la caridad es lo que debemos hacer, que es lo que nos enseña Jesús. Ah, entonces abrimos los ojos. Eso es lo que queremos enseñar. Si usted desea ir a una organización que le violen su libre albedrío y que le digan a usted que sus hijos tienen que firmar un documento y que ese documento usted no está de acuerdo, porque usted está mirando a eso, pero que ellos le exigen que esos hijos para estar ahí y recibir de parte de ellos instrucciones o lo que sea, tienen que firmarlo en contra de lo que digan los papás y que eso es aceptable, entonces usted decide, está entregando la misión que usted tiene, que es educar a esos hijos para que otro lo eduque por usted. Entonces ya ahí yo no voy a entrar en eso. Es una decisión suya. Si a mí me proponen y me dicen, Fran, este video que tú estás haciendo, me está abriendo a mí la oportunidad de yo decidir si lo que es correcto es estar en el espiritismo o es estar en una casa comuna de Joaquín Trincado. Entonces ahí tú decides. Yo no estoy hablando mal de ellos, yo estoy hablando de lo que ellos están presentando. Pero bajo todas circunstancias está en contra de los principios del espiritismo. Por lo tanto, yo tengo el derecho de expresar la parte del espiritismo que defiende el espiritismo y que bajo ninguna circunstancia tiene lugar para que los conceptos del espiritismo sean afines con lo que ellos presentan, para decir que estamos en lo mismo, que estamos predicando espiritismo. No. Yo presento esto, lo pongo a la consideración, lo van a ver espiritistas que son eh, racionalistas, trincadistas, y ellos decidieron, podré tener una reacción muy adversa, muy negativa, pero va a demostrar claramente que no es los principios del espiritismo. El espiritismo no, bajo ninguna circunstancia, viola el libre albedrío de nadie, establece claramente cuáles son las funciones del alma, del espíritu para adelantamiento espiritual y establece claramente una ruta sencilla y clara para que el espíritu adelante y que podamos lograr llegar a lo que vinimos, que es adelantar nuestro espíritu y ser mejores seres humanos, ser mejores cónyuges, mejores ciudadanos, mejores trabajadores, mejores jefes, por la enseñanza del espiritismo. No obligamos a nadie, no hacemos que firmen ningún documento, ningún pacto. Y dicho sea de paso, el espiritismo no enseña pactos. Y te voy a explicar por qué. El espiritismo enseña claramente. Ok, aquí estamos. Okay. El espiritismo no cree en pactos bajo ninguna circunstancia. El libro de los espíritus nos dice, con relación a los pactos, hay dos artículos que aparecen en el libro de los espíritus, el 549 y el 550, que dice lo siguiente. La pregunta a los espíritus de Kardec. ¿Hay algo de cierto en los pactos con los malos espíritus? Dijeron los espíritus. No, no existen pactos, sino una índole perversa que simpatiza con los espíritus malos. Por ejemplo, tú quieres atormentar a tu vecino y no sabes cómo hacerlo, entonces acudes a espíritus inferiores que, igual que tú, solo quieren el mal. Y estos, para ayudarte, desean
que tú le sirvas en sus malos propósitos, pero no se deduce de ello que tu vecino no pueda desembarazarse de esos espíritus mediante una conjura contraria y por imperio de su propia voluntad. El que quiere cometer una mala acción por el mero hecho de desearlo apela a los malos espíritus para que acudan en su ayuda. Está entonces obligado a servirles como ellos lo han hecho con él, porque también ellos necesitan de él para el mal que quieren cometer. El pacto consiste solamente en esto: la dependencia en que a veces se encuentra el hombre respecto a los espíritus inferiores procede de su entrega a los malos pensamientos que ellos le sugieren, y no de estipulación alguna entre ellos y él. El pacto, en el sentido vulgar de que se le concede a esta palabra, constituye una alegoría que describe un individuo de mala índole simpatizando con espíritus malévolos. Eso es el concepto de pacto en el espiritismo. No necesitamos pacto con Dios, no necesitamos hacer el pacto de la alianza porque queremos como obligar a Dios que tome acción sobre una cosa, y Dios no lo hace porque entonces viola el libre albedrío. Un pacto establece claramente una violación crasa de lo que es tu libre albedrío. Tú haces un pacto y no puedes cambiar. Y entonces los pactos son utilizados, según el espiritismo, de mala índole simpatiza. O sea, un individuo de mala índole que tiene mal pensamiento necesita un pacto con espíritus malévolos para que ellos cumplan su parte, y él tiene que cumplir su parte. Ellos le van a pedir a cambio que le hagan una serie de cosas. Hay un intercambio ahí en eso de pactos. El espiritismo no tiene pactos. En el 549, el libro del espíritu, claramente lo dice. Y el 550 lo remata y dice: ¿qué sentido tienen las leyendas fantásticas según las cuales ciertos individuos habrían vendido su alma al diablo para obtener de él ciertos favores? Preguntó Kardec. Y dijeron los espíritus: todas las fábulas contienen una enseñanza y una moraleja. Vuestro error consiste en que las tomáis al pie de la letra. Esta es una alegoría que puede explicarse así: el que llama en su ayuda a los espíritus para obtener de ellos bienes de fortuna, cualquier otro favor, está contra la providencia, renuncia a la misión que ha recibido y a las pruebas que ha de soportar en la tierra, y sufrirá las consecuencias de esto en la vida. O sea, que en el momento que se va a un espíritu para pedirle por fortuna o cualquier otro favor, está contra la providencia, en contra de Dios. Renuncia a la misión que ha recibido y a las pruebas que ha de soportar en la tierra, y sufrirá las consecuencias de esto en la vida futura. Ello no significa que su alma quede para siempre condenada al infortunio, pero puesto que en lugar de desligarse de la materia, se hunde cada vez más en ella. Las alegrías de que haya gozado en este mundo no las tendrá en el de los espíritus hasta que haya expiado su falta con nuevas pruebas, quizás mayores y más aflictivas aún. Debido a su aflicción, a los goces materiales, se pone bajo la dependencia de los espíritus impuros. Entre ellos y él existe un pacto tácito que lo conduce a su perdición, pero que siempre le es fácil romper con la asistencia de los buenos espíritus si tiene la firme voluntad de lograrlo. Esto es bien serio, sumamente serio. Cuando usted viene y hace un pacto con un mal espíritu para obtener cosas materiales, usted está violando todas las reglas espirituales. En vez de alejarse de lo material, se mete más profundo en lo material. Y al meterse más profundo en lo material y tiene unos goces porque que le robó $1.000.000, que me hizo una casa bien bonita. Ese goce que es temporal, va a tener que pagar por eso en una nueva encarnación. Y va a tener que pagar por eso en el mundo espiritual, según dijeron los espíritus. Es una confabulación que has hecho con los malos espíritus. Pero ya yo hice un pacto. Yo hice un pacto de sangre, Frank. Como tengo un amigo que hizo eso. Entonces, bueno, es cada pacto según esto. Al final dice, entre ellos y él existe un pacto tácito que lo conduce a su perdición. Ok, pero que siempre le es fácil romper con la asistencia de los buenos espíritus, si tiene firme voluntad de lograrlo.
Si usted tiene voluntad y usted no quiere tener ese pacto con el diablo, como usted quiere decir, y usted no quiere pertenecer a eso, usted simplemente con su voluntad se retira y eso se rompe. Eso es lo que enseñamos aquí. Lo que es los pactos, por firmar pactos en el espiritismo no existe. No es avalado por el espiritismo. El firmar este tipo de cuestionario de 88 pasos que hacen los amigos de Joaquín Trincalo no es parte del espiritismo. No se puede constituir como adherido a lo que el espiritismo enseña, porque los pactos no son correctos. Estamos violando el libre albedrío de esa persona, estamos evitando que esa persona tome su decisión, ¿ah?, cuando la tiene que tomar, y legalmente, si fuera una corte, uno de los padres siempre va a ganar, porque no se le puede hacer firmar un pacto a un niño que no tiene conciencia de lo que está firmando. Yo no puedo vender una casa que pertenece a un muchacho que se le heredó y tiene 14 años y no puede firmar. Tiene que venir el tutor para que certifique que él está claro en los términos de ese contrato. Pero la ley no me permite en Estados Unidos yo venderle una propiedad a ningún niño, menos de la edad requerida, que son 18 años. Entonces, cualquier pacto, cualquier documento que se firme en esos términos, no es válido en el mundo espiritual. Y de hecho, le viola el libre albedrío. Y la consecuencia de eso son terribles, porque se está llevando a esos niños a hacer decisiones en cosas que no son relacionadas al adelantamiento espiritual, a libre decisión, a la libre. ¿Por qué no se le presenta a ellos la libre decisión? ¿Ah? Y se le presenta a los niños que ellos tienen la decisión de ser parte de esa organización o no, de no serlo, porque quieren amarrarlo de alguna manera para que no se le vaya. Cuando los padres ya se fueron, ahora quieren que los niños se queden y no le importa el permiso que tengan de los padres. Eso es lo que dice el ítem 88. Leanlo muy bien y te dan cuenta que no importa lo que el papá diga, es lo que el niño diga. Entonces le quitan la autoridad a los papás. Eso no le enseña el espiritismo, amigo. Así que con esto termino este video. Está bastante claro. Otra de las cosas que quiero decir, una de las prédicas que se tiene los amigos de Joaquín Trincado es que la caridad es un baldón. Y que la caridad significa, esta parte de los 88 puntos, la caridad significa darle una bofetada a la ley del trabajo. El que quiera comer tiene que trabajar, es lo que quieren decir. Pero no hay opción para lo que es la caridad. Y cuando el que quiere comer no tiene piernas, o no tiene brazos, o no tiene cómo sustentarse, o es huérfano y es menor de edad, le vamos a negar lo que es la caridad. Entonces eso hay que evaluarlo. Nosotros presentamos la caridad como parte esencial del espiritismo. Sostiene los pilares del espiritismo. Porque Jesús dijo, no le hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Y qué dijo Jesús? Tienes que dar en caridad. Y no solamente en caridad y amor. Con esto termino este video. Gracias.